Hola amigos del mundo, empecemos con el tema del Real Madrid y del Barcelona. Aquí no hay que darle vueltas al asunto, hay otras situaciones difíciles en América Latina, pero el Real Madrid y el Barcelona fue un espectáculo que lo vio la humanidad. Y hay asuntos que debo precisar antes de meterme en el partido propiamente dicho y todas las circunstancias que colateralmente funcionaron. Primero, la Liga Española valdría en activos algo así como 5.000 millones de euros. Y el Barcelona y el Real Madrid constituyen el 50% de ese valor. En ese orden de ideas entramos a analizar o entramos a entender por qué este juego le interesa a la humanidad. Bien, se concentraron los jugadores tal vez más talentosos en un promedio alto del planeta. Los jugadores creativos y ofensivos del Real Madrid y los del Barcelona valen una fortuna gigantesca. O sea que era fútbol en su jugo, así sí, podemos decir a todo fútbol o fútbol en su jugo. Y estos son los partidos que nos reconcilian con el fútbol. Vamos a hablar, vamos a entender, vamos a tratar de interpretar esta situación de la siguiente manera. Liberal en el elogio y parco en la crítica. Fue tanto lo bueno que ocurrió que la suspicacia y la parte culpable de estos eventos, en donde la corrupción de todas maneras mete su guante. Ocurrieron tantas cosas hermosas, tantas cosas bien hechas, producto de la capacidad y de la eficacia y del glamour con que los equipos más costosos del mundo tienen que desenvolverse. Digamos que la diferencia entre uno y otro equipo la podemos manejar de la siguiente manera. Primero, el Real Madrid y sus jugadores manejan mucho tiempo la pelota en sus pies, corren mucho con la pelota. El Barcelona trabaja en pases cortos rapidísimos, tocan la pelota y retroceden si hay necesidad. Real Madrid toca largo, los jugadores se demoran mucho en la entrega de la pelota y muy pocas veces retroceden, porque como en la guerra a veces se retrocede para coger impulso. Los del Barcelona retroceden detrás de atraer un poquito las marcas y abrir los espacios en el medio e iniciar la escalada ofensiva. Entonces, dos características distintas, eso sí, con una técnica súper depurada, porque entre otras cosas son jugadores altamente calificados desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista corporativo, desde el punto de vista talento, desde el punto de vista de liderazgo, desde el punto de vista de resistencia física, desde el punto de vista del cabeceo, media distancia y todos los ítems que se están utilizando hoy a nivel mundial para determinar cuál es el costo del jugador. En este momento hay un software que es el que se utiliza en Europa para analizar desde la tercera división hasta la primera división los atributos de los jugadores en esas áreas, que incluye resistencia física, la recuperación misma, el regate o el dribbling, la media distancia, la serenidad, la determinación, valentía, agresividad y una serie de factores que hay que combinarlos o que se deben combinar en un jugador para que pueda ser contratado en una liga de alto rendimiento como esta liga española. No voy a decir quién es mejor, si Ronaldo o Messi. Lo que sí es que Messi juega para todos y todos juegan para él. Ronaldo casi siempre espera que jueguen para él. En ese sentido, Messi es de alguna manera
esa pequeña diferencia que le dio la misma mínima diferencia en el marcador, porque él es el que hace el gol en ese último segundo del juego. En una jugada que hay que detenerse a disfrutarla, porque como dice un gran amigo mío, don Pepe Sánchez, dice que una belleza es una joya para siempre. Hay goles que son tan bellos que se constituyen en una joya para siempre, como ese último gol, que no solamente fue hermoso por su configuración de conjunto, sino porque además fue de un exquisito disparo al arco, donde un gran arquero, como el del Real Madrid, no alcanzó a interpretar esa jugada. Ese fútbol tan hermoso, de alguna manera, nos permitió reconciliarnos con el fútbol, porque el fútbol en América Latina, desde luego, le falta mucho glamour. Y es de una pobreza franciscana, porque los jugadores que más o menos alcanzan a llenar los requisitos en cuanto a atributos, a un buen promedio de atributos, se van del país. Y en este momento esa sequía se está viviendo en Argentina, en Brasil y en Colombia, que son los países que de todas maneras están exportando más jugadores al extranjero. No podemos soslayar a Chile, por ejemplo, y Uruguay, que ya se va quedando. La parte buena, la parte esa que nos reconcilia con el fútbol, fue tan buena que la suspicacia que nosotros manejamos o la malicia que le ponemos a ciertas cosas que ocurren en el terreno de juego puede pasar a un segundo plano, pero no deja de ser importante. Por ejemplo, ¿qué pasó con el Real Madrid y el Bayern? Primera jugada contra un equipo fue contra el Real Madrid, penalti a favor del Bayern. Pero la jugada que determina el resultado del partido fue la expulsión de el chileno Vidal, que es un monstruo del medio campo y es un líder, y es el que cobra los penaltis, es el mandamás ahí, arriba, y abajo y en el centro. La primera jugada de favorabilidad fue para el Real Madrid, porque el primer gol fue fuera de lugar, como se demostró en las innumerables repeticiones que se dieron. Hasta el punto que debieron utilizar el software del FIFA, del juego de fútbol FIFA 17, para demarcar la línea en donde se veía perfectamente que había dos hombres fuera de lugar. Esa fue la primera penalización, o en la que podríamos decir que el árbitro favorecía a uno de los dos equipos. Pero la gran jugada, en mi opinión, que determina ese resultado es la expulsión de Ramos, como ocurrió con Vidal, porque Ramos es medio equipo en temperamento, en liderazgo, etcétera, etcétera, y es un finalizador aéreo extraordinario en circunstancias difíciles. Porque miren que ese tercer gol se produce por una entrada de Roberto por la izquierda. Todo el mundo está esperando el centro para buscar el cabezazo, y el Barcelona parece que esa jugada se la saben de memoria, que le llaman el pase de la muerte, que tú crees que el centro va buscando un punto equidistante entre el arquero y el punto penal. La pelota viene sesgada, es decir, en diagonal, como juega el alfil en el ajedrez, y allí estaba Messi solo porque había dos hombres haciendo la distractora, y en donde no estaba Ramos en ese momento, que era de capital importancia, de vital importancia para el manejo defensivo del equipo. Entonces uno podría pensar que aquí se repitió la historia del Real Madrid-Bayern, en que empezaron favoreciendo al Bayern y terminó ganando el Real Madrid por un marcador muy raro, porque hubo dos goles realmente en fuera de lugar, y eso lo vio todo el mundo. Como ayer las apuestas estaban calientes, como decían los narradores del partido, las apuestas estaban calientes no solamente a nivel mundial, sino a nivel de barrio, porque ya en los barrios hay software que determinan la manera de apostar a distintos ítems, como quién es el primero que cobra un penalti, quién es el primero que anota, etcétera, etcétera. Pero las apuestas estuvieron calientísimas. Eso, repito, fue tan
fueron tan hermosos los pasajes del partido, en donde hubo mucha pintura. Aquí no podemos encasillar este partido en el 4-3-2 o en la jugada oblicua, o sea, no podemos meterle mucha geometría a este partido, porque hubo muchos pasajes que fueron de la firma única del jugador, de su creatividad, de su capacidad de improvisar. Este fue un clásico concierto del más exquisito jazz que se puede ver y escuchar a través de los medios de comunicación. Partido histórico, partido de una gala, de un glamour, que si el fútbol colombiano cogiera siquiera el 5% de ese glamour, podríamos realmente considerar que vale la pena pelear por la camiseta y morder y hacer todas las vainas que se hacen en el fútbol nuestro, que es un fútbol cavernícola. Y no solamente el nuestro, por hablar de Colombia, en Sudamérica. Es decir, pasa la bola, pero el jugador no pasa. Ese es el refrán que se oye en muchos de los técnicos. Es decir, que pase la bola, pero el jugador no. Y el Real Madrid, de los dos equipos más eficaces y más glamurosos del mundo, son los más sucios a la hora de dar alevosamente. Y por eso hay que reconocer que fue justa la expulsión, porque pudieron haber expulsado a Casemiro y bueno, dos jugadores distintos a Ramos pudieron ser expulsados y el árbitro les perdonó la tarjeta. Pero expulsaron a la ficha precisa, que fue la que desniveló la parte defensiva. Y James, que entra como la buena suerte y además como el jugador oportuno para hacer el gol del empate, que era un buen negocio a la larga, de acuerdo a lo que estaba ocurriendo en ese momento, se preocupó más de enseñarle a la gente y al técnico que él es inteligente, cuando debía recuperarse para ir a marcar, para meterse allá en el fondo, para tratar de minimizar la salida de Ramos. Estaba preocupado de decirle a todo el mundo que él era inteligente. Esta es la inmadurez que tiene a ese muchacho, pienso yo, por fuera del Real Madrid. Desafortunadamente para él, el gol no logra cerrar el marcador. O sea, prácticamente que la magia de su jugada y el oportunismo de la misma quedó mimetizado frente al resultado, merced al golazo de Messi, que fue indiscutiblemente el héroe de la tarde, o de la noche, tarde-noche. El Barcelona, cuando se propone, le gana a todo el mundo. Estaban pasando un pulgón que inclusive los atrapó en la misma Champions, pero parece que el Bernabéu los estimula, los inspira, e hicieron la faena que hicieron y que, conjuntamente con el trabajo del Real Madrid, configuraron uno de los partidos a comparar con aquel viejo partido, desde luego con características diferentes, del Mundial de México con Brasil 70. Yo creo que pudiéramos amanecer hablando de otras jugadas muy en particular, para no hablar de las generalidades, sino de jugadas muy puntuales y que se constituyen por su belleza en una joya para siempre, como el gol de Messi.